que hayan descansado, jugado, estar con papá y mamá. Y bueno, hoy lunes vamos a empezar una vez más con los repasos de lo que es los tipos de ángulos. Vamos a volver a retomar el tema de ángulos y primero vamos a poner pues qué tipos de ángulos ya conocimos la semana pasada y cuáles son los que hay o con los que hemos estado trabajando. Primero voy a ponerles que quedamos que este ángulo se llama agudo y debe medir 45 grados. Los ángulos agudos miden 45 grados. Después vamos a ir con el ángulo recto, que quedamos que pues una de sus características es que sus líneas son rectas. Este ángulo se llama ángulo recto y debe medir 90 grados. Acuérdense que lo podemos encontrar así en los libros o al revés. La vez pasada había uno así, siempre y cuando sean líneas rectas y entonces en la parte de aquí formen un ángulo de 90 grados. Después vamos a hacer un ángulo obtuso, que era el que tenía una línea semi inclinada y una recta. Quedamos que se llamaba ángulo obtuso y debe medir menos de 180 grados. ¿Por qué menos de 180 grados? Si nosotros formamos el de 180 grados, recuerden que era una línea recta y medía 180 grados. Debe ser mayor de 90, pero menor de 180 grados. Casi no lo trabajamos en la semana, pero los otros sí los vimos durante toda la semana. Hay que recordar que el ángulo agudo debe medir 45 grados, el recto 90 y que sus líneas siempre van a ser rectas. Y el ángulo obtuso debe ser mayor de 90 grados y menor de 180 grados. Y el ángulo llano es el que tiene una línea recta y por ser una línea recta forma un ángulo de 180 grados. Bueno, hasta ahí es lo que vamos a ver, el repaso muy rápido de los tipos de ángulos que hemos estado trabajando. Lo que tienen que hacer ahora es copiar en su libreta el tema para poder seguir trabajando ángulos o los tipos de ángulos. Ahora voy con español. En español vamos a ver algo que se llaman frases que indican comparación. Bueno, estas frases sirven para hacer comparaciones, ya sea en una descripción o en lo que estuvimos viendo durante la semana pasada, que era la encuesta. A la hora de hacer comparaciones en nuestra encuesta, este tipo de frases nos van a ayudar para poder formar nuestro reporte de encuesta. Fíjense bien, les voy a dar un ejemplo muy rápido para que entiendan que es una frase de comparación. Yo aquí tengo un oso, ¿de acuerdo? Tengo un oso, ¿sí se ve? Y tengo aquí otro muñeco que es Mickey. Si yo los pongo juntos voy a encontrar muchas comparaciones o muchas cosas en las que ellos son diferentes. Pero estas frases lo que hacen es que nos ayudan a identificar las semejanzas o las cosas que no tienen como igual cada uno de ellos. Por ejemplo, en este ejemplo yo daría una frase con ellos dos. Para empezar, el oso de Masha es más alto y Mickey es más pequeño. Entonces, yo podría hacer mi frase comparativa como el oso de Masha es más alto que Mickey. Así podría ser mi primera frase comparativa con ellos dos. O podría ser una frase con sus mismas orejas, porque él tiene las orejas más pequeñas y él tiene las orejas más grandes. Entonces mi frase comparativa podría ser: Mickey tiene las orejas más grandes que el oso de Masha, ¿de acuerdo? Otro ejemplo podría ser con un carro o unos carritos. Y entonces yo podría decir: la combi es más larga que el carro. O podría hacerlo igual con la altura. La combi es más alta que el carro o el carro es más pequeño que la combi. Ahora, fíjense bien,
Vamos a ver si más o menos las frases comparativas se puede hacer con lo que sea. Fíjense bien. A ver, Jesús, yo aquí tengo una revista y un libro. ¿Qué frase comparativa podrías hacer con la revista que está más delgada y el libro que es más grueso? El libro azul es más grueso que la revista. Ok, muy bien, Jesús. Y si yo te enseñara, ahora te voy a mostrar una libreta y el libro. ¿Cuál sería tu frase comparativa con ellos dos? Que la libreta es más chica que el libro azul. Ok, muy bien. Esa sería otra frase comparativa. Y si se dan cuenta, lo hicimos con cosas que tenemos a nuestro alrededor o nuestra casa. Ahora, lo que tenemos que entender de las frases comparativas es que me van a ayudar a indicar cosas que yo estoy realizando una comparación. Lo que hacíamos la vez pasada con el refresco. Por ejemplo, si yo hiciera una encuesta que tuviera que ver con el refresco y el agua, podríamos hacer nuestra siguiente frase comparativa. Las niñas toman más refresco que agua. ¿De acuerdo? Esta es mi frase comparativa. ¿Por qué? Porque yo estoy comparando quién toma más refresco y quién toma más agua. Entonces, estas son la forma en la que yo iría realizando mis frases que indican comparación entre un objeto u otro, o entre alguna situación u otra situación. Estas son las frases comparativas para poder hacer nosotros nuestros reportes de encuesta más adelante. Bueno, hasta aquí sería lo de español. Recuerden, son frases comparativas que me van a ayudar a poder comparar objetos o cosas que hay en mi entorno. Ahora, vamos a pasar a la parte de Puebla. Fíjense bien. Vamos a trabajar, vamos a seguir con lo que estábamos viendo, que es la vida cotidiana en mi entidad durante la Revolución Mexicana. Recuerden que la vez pasada trabajamos con el porfiriato y las actividades económicas que hubo en nuestra entidad durante esa época. Bueno, fíjense bien, ahora vamos a hablar sobre la vida cotidiana durante la Revolución Mexicana. Les voy a ir mostrando algunas imágenes y les voy a ir diciendo qué fue lo que sucedió. ¿De acuerdo? Bueno, en el año de 1856 se promulgó una ley que se llamaba Ley de Desamortización. Bueno, esta ley, tenía varias reglas o consistía en varias situaciones. La Ley de Desamortización tenía como primordial objetivo la expropiación de todos los bienes que había en la iglesia, de todo lo que eran patrimonio de la iglesia. Pero todo esto tenía un porqué. Bueno, ellos creían que había gente que al tener tierras y trabajar en ellas, lo que hablábamos de los campesinos, al no hacerlas crecer o no ponerlas a trabajar, pues ellos creían que con esta expropiación podrían quedarse con ellas y entonces pasarlas a la venta pública. Ellos expropiaban las tierras y las vendían a un precio mucho más económico, pero muchos de estos terrenos o cosas que eran de la iglesia, en la ley de la desamortización, lo que esperaban o hacían era que fuera vendido a otras personas. Por esta situación se fue empeorando las condiciones de vida de las personas, de los campesinos primordialmente. Por esta razón, muchos campesinos tuvieron que vender sus tierras a muy bajos costos. Ellos tuvieron que empezar a vender todas sus cosas a muy bajo costo para poder
solventar deudas que tenían, lo que les platicaba la ocasión pasada. Ellos preferían vender sus tierras y entonces ponerse a trabajar como obreros en algunas de las fábricas que ya habían sido construidas. Bueno, en 1910 estalló la Revolución Mexicana y uno de sus principales objetivos de la revolución era que pues las personas lucharan a favor de los derechos del pueblo, que ellos lucharan para obtener mejores beneficios. Y esta lucha a favor del pueblo esperaba que pues se volvieran a tener las tierras que tenían, poder volver a trabajar en el campo y dejar de ser obreros. Esto fue lo que sucedió durante la vida cotidiana en nuestra entidad durante la Revolución Mexicana. Recuerden, en este año, en 1856, se promulgó una ley y esta ley se llamaba Ley de Desamortización, que lo que solamente pretendía era la expropiación y la venta pública de los bienes de la iglesia, y por este hecho muchos campesinos se vieron afectados y entonces tuvieron que vender todas sus tierras a un costo muy bajo. Parte importante del tema es esta parte, solo lo que les acabo de recordar, que en esta época hubo mucho desacuerdo y muchas injusticias por las cuales mucha gente se quedó en la pobreza. Bueno, chicos, esto sería todo del día de hoy. Recuerden, solamente en la parte de matemáticas fue un breve repaso de los tipos de ángulos. En español son las frases comparativas, que es un tema muy fácil. Solamente recuerden que a la hora de comparar vamos a comparar varias cosas en nuestro reporte de encuesta. Y por último, Puebla. Espero les sirva de mucho, chicos. Esta vez no hay actividades en libros, solamente hay que copiar lo que va a estar en la plataforma de Edmodo y nos vemos en Zoom para seguir trabajando. Cuídense mucho, chicos. Bye.